Hoy vamos a continuar con los números reales y es el día donde vamos a hablar del último axioma. Ok, números reales. La vez pasada hablamos de los enteros naturales y vimos las propiedades importantes de los enteros naturales y el interés de los enteros naturales es que son los números que sirven para contar. Y vimos que los enteros naturales son naturalmente están cerrados por suma y producto. Ahora vamos a hablar de dos nuevos subconjuntos notables de R que son Z y Q. Entonces, vimos que el principal defecto de los enteros naturales, entonces tienen un montón de buenas propiedades que salen del principio de inducción. En particular, vimos el principio de inducción fuerte y el principio de buena ordenación. Pero el problema es que los enteros naturales no se pueden ni restar ni dividir en general. Es decir, yo puedo escribir 3 menos 2 con los enteros naturales, pero no puedo escribir 2 menos 3 porque esto no es un entero natural. Entonces, vamos a cerrar los enteros naturales por la resta. Y esto me va a definir Z. Entonces, esta definición, voy a considerar Z, se define como el conjunto de todas las restas posibles entre dos enteros naturales. Ok. Es decir, ahora tenemos R con su lista de axiomas, vimos el subconjunto N, y como la resta es definida sobre todo R, entonces podemos hacer restas, y vamos a salir del conjunto N, y esto nos define un nuevo conjunto. Entonces acá las letras que use no son cualesquiera, porque C es como crédito y D como débito. Porque se inventaron los enteros relativos por razones de plata, para hablar de crédito y de débito. Y de hecho acá hay que contar un poquito la historia de los números negativos. Fueron descubiertos en China alrededor del siglo I después de Cristo, y para los chinos la idea de números negativos que compensaban los números positivos era una cosa muy natural, porque debido a la filosofía del yin y del yang. Entonces, que todas esas cosas se compensan en el universo es una idea muy natural para los chinos, y es la razón por qué son ellos que inventaron los números negativos. Y solo sabían hacer sumas y restas, no había producto de enteros negativos. Y la idea se desarrolló primeramente en India. Entonces tenemos libros en India que hablan de números negativos en el siglo VII después de Cristo, y después en el mundo árabe tuvimos un montón de desarrollo de los números negativos para el mercado. Pero los árabes eran muy fuertes para el álgebra en general, inventaron todas las reglas algebraicas modernas y descubrieron la regla de los signos. Son ellos que tuvieron la idea de multiplicar dos números negativos y observar que el producto de dos negativos es un número positivo. Entonces, es una cosa conocida desde acerca del año 1000 en el mundo árabe. Y por supuesto, había comunicación entre el mundo árabe y la Europa a través de la España y de la Italia. Y entonces la gente que trabajaban en el banco adoptaron los números negativos a partir del siglo XII o XIII, no sé, pero hubo una resistencia terrible del mundo cristiano, porque debido a la filosofía que los números negativos son obra del demonio. Entonces, cuando subimos en los números positivos vamos al cielo, está bien, pero cuando bajamos vamos al infierno, y está mal.
Entonces hubo una resistencia considerable y de hecho hasta el siglo XVI solo la gente que trabajaba en el banco, que es más o menos una obra del demonio, usaban los números negativos. Y es muy importante saber que, por ejemplo, el tipo que inventó esta notación, que es un crimen doble contra la humanidad, porque es una mezcla de obra del demonio con una raíz cuadrada sobre una cosa donde no se puede aplicar la raíz cuadrada. Y el tipo que inventó esto es un tipo que trabajaba para el banco, Tartaglia. Y de hecho, se inventaron los números complejos antes de la aceptación completa de los enteros negativos. Entonces, fueron aceptados solo en el siglo XVII, es decir, con 7 siglos de retraso respecto al mundo árabe. Y al final, por ejemplo, cuando Descartes... disculpa, no es Descartes acá, es Descartes. Cuando Descartes resolvía una ecuación, las soluciones menores que cero les llamaba las soluciones falsas, es decir, las soluciones no correctas. Y entonces esperamos un montón de tiempo antes de aceptar. Pero ahora es una cosa bien conocida porque se sabe que esos números funcionan muy bien. Entonces, en particular, hay una propiedad muy importante de Z, que es que Z es cerrado o estable por la adición, la sustracción y la multiplicación también. Entonces es fácil, voy a hacer la demostración. Acá es una demostración algebraica. Voy a darme 2 enteros relativos, es decir, un crédito menos un débito, y N2 es un segundo crédito menos un segundo débito, y voy a hacer la suma, la resta y el producto, y vamos a ver que todo esto funciona bien. Porque N1 más N2, que es igual a C1 menos D1 más C2 menos D2, tiene una mala forma, pero si yo arreglo las cosas, yo puedo escribir como la suma de mis 2 créditos menos la suma de mis 2 débitos. ¿Ok? Y esto es una demostración que la resta... disculpa. No, sí, funciona. Esto funciona, disculpa. Ok, entonces acá se ve que es un natural menos otro natural. Entonces es un entero relativo. Lo mismo para la resta. C1 menos D1 menos C2 menos D2 se puede ver como la suma del crédito 1 y del débito 1 menos la suma del débito 1 más el crédito 2. ¿Ok? Y esto me muestra que la diferencia entre 2 enteros relativos se puede escribir como la resta de un natural y otro natural, entonces esto pertenece a Z. Y lo mismo para el producto. Entonces C1 menos D1 por C2 menos D2. Y esto se puede escribir, voy a poner en la izquierda todo lo positivo, es decir, C1, C2 más D1, D2, y acá menos las partes negativas, es decir, C1, D2 más D1, C2. Y todo pertenece a Z porque es la resta entre un natural y otro natural. ¿Ok? Entonces Z es cerrado por la suma, la resta y el producto. Y se dice técnicamente, se llama un anillo conmutativo totalmente ordenado. Pero Z, por supuesto, y olvidé decir una propiedad importante de Z, que es, por supuesto, Z se puede descomponer. Hay 2 tipos de objetos en Z, los naturales y los negativos.
Es decir, z se puede descomponer como la unión entre n y lo que voy a escribir menos n, es decir, n unión todos los opuestos de los naturales. ¿Y es una unión disjunta o no es disjunta? No es disjunta porque hay 0 en ambas partes. Porque menos 0 es igual a 0. ¿Ok? Y el problema de este conjunto que no es cerrado por cociente. Es la única cosa que nos falta. Entonces, a partir de yo voy a definir la clausura por cociente. ¿Entienden la idea? Mi problema era con la resta, entonces construí la clausura por resta y verifiqué que mi conjunto obtenido era cerrado por suma, resta y producto. Y ahora voy a hacer la clausura por cociente. Entonces, definición, clausura por cociente. Q es definido como todos los cocientes de un numerador sobre un denominador, donde n y d son enteros cualesquiera, y d tiene que ser distinto de 0. Y tenemos la definición de Q. ¿Sí? ¿Nos dice n1 menos n2 allá al final no es en d2? Sí. Acá es D2, tienes razón, gracias. Era para verificar que siguen. Ah, ok, C1. En positivo tenemos C1 más A. C1 más D2, D1 más C2. ¿No? Y acá me parece correcto, porque tenemos acá un más, ¿qué hice? Sí, está acá. Acá menos D2 tenemos más D2 y lo negativo es menos D1 y menos C2. Ok. Entonces, ¿entienden la idea? Es decir, ahora, a partir de que tenemos los enteros naturales, se puede hacer una clausura por resta, obtenemos los enteros relativos y después hacemos la clausura por cociente. Y la propiedad es que Q es cerrado por todo. Es decir, más, menos, multiplicación y cociente cuando el denominador no es nulo. Entonces se puede verificar, por ejemplo, voy a hacer el caso de la suma, n1 sobre d1 más n2 sobre d2, y acá es la técnica famosa de la reducción al mismo denominador. Es decir, n1 d2 más n2 d1. ¿Ok? ¿Entienden? Y de modo análogo para la resta. Acá hay que reemplazar el más acá por un menos y un menos acá. Y el producto es más fácil. El producto de dos racionales es igual al cociente entre el producto de los numeradores y el producto de los denominadores. Y después, cuando se trata de hacer un cociente, es decir, n1 sobre d1 dividido por n2 sobre d2, esto es igual a n1 d2 sobre d1 n2. Lo que yo muestro es que cada vez que sumo dos fracciones, hago el producto o bien hago la división, obtengo una fracción entre dos enteros relativos y el segundo siempre siendo no nulo. Una pregunta. Entonces, o sea, los racionales son como una parte extra de los enteros, porque los enteros, o sea, los racionales se definen a partir de la división de enteros. No es la división entera, es la división de los reales. Es la división de los reales. Pero dice que n y d pertenecen a los enteros, por eso. El denominador es la división entre dos enteros, pero el resultado no es un entero. No se llama la división entera. La división entera
es la división cuyo resultado siempre es un entero. Es una división entre enteros, sí. Lo que muestro... Lo único que diferencia a los racionales de los enteros es eso, en realidad. Exactamente. Esta idea es que cuando tenemos una operación es muy natural hacer la clausura. Tenemos un conjunto de partida y ahora aplicamos todas las operaciones posibles y vamos a ver lo que pasa. Entonces obtenemos n, después z, que es un conjunto más grande, y q. Y la pregunta, y después se puede verificar que de hecho q es un cuerpo totalmente ordenado. ¿Qué digo yo? Yo digo que Q cumple todos los axiomas que vimos al comienzo del curso sobre los reales. Es decir, Q cumple los axiomas eran 1, 1 a 4, 2 de 1 a 5 y 3 de 1 a 5. ¿Ok? Entonces, no hay nada que ahora distingue Q de R. Es decir, estamos en una situación re incómoda donde no se puede distinguir mediante estas propiedades Q y R. ¿Ok? Y esa es la razón porque durante siglos y milenios los matemáticos pensaban sinceramente que todos los números eran racionales. Porque en términos de propiedad no había nada que distinguía los racionales y los reales. Y ahora tenemos que explicar que Q es incompleto. Entonces vamos a hablar de la incompletitud. Porque inicialmente los números racionales servían para representar los puntos de la recta. Pero vamos a ver que existe un punto sobre la recta que no se puede representar por ningún racional. Y ese es el problema de la incompletitud de Q. Y que fue un desastre cuando fue descubierto. Y voy a contar la historia. Entonces, la primera cosa es observar que todos los racionales se pueden representar sobre una recta. ¿Es tan claro? Ya vimos cómo representar un producto y un cociente sobre una recta. Entonces, ¿cómo sabemos representar todos los enteros relativos a la regla y al compás? Basta con hacer el cociente geométricamente. Entonces, sabemos representar todos los racionales sobre una recta. Y los griegos antiguos, en el siglo VI, han observado lo siguiente. Entonces, esta historia es una historia que remonta a la escuela de Pitágoras, que es un filósofo griego del siglo VI a.C. Entonces, es una historia vieja que voy a contar, que tiene 2500 años. Y ya sabían, por supuesto, la escuela de Pitágoras conocía un teorema famoso del maestro que se llamaba el teorema de Pitágoras. Y la idea era sencilla. Si yo dibujo un cuadrado de lado 1, ¿cuál es su diagonal? Raíz de 2, por el teorema de Pitágoras. Y es claro que usando mi compás, yo puedo reportar esta cosa y obtengo raíz de 2 sobre mi recta. Entonces, es una construcción a la regla y al compás de la raíz cuadrada de 2. Y la gente de la escuela de Pitágoras pensaba que había una armonía profunda entre los números y la geometría. Y para ellos era claro que los números eran los racionales. Y también era claro para ellos que la raíz de 2 era un número racional, pero no sabían qué número racional era raíz cuadrada de 2. Entonces era el problema. Y
en el siglo, alrededor del siglo 5 y 6 o 7, no, 6, descubrieron una cosa horrible, es que la raíz de 2 no era racional. Y voy a mostrar la cosa. Y era una cosa horrible. Y entonces hay un montón de leyendas sobre la cosa. Se dice que el tipo que descubrió la cosa era Hipaso de Metaponto. Hay que verificar su nacimiento, Hipaso de Metaponto. Entonces hay que acreditar este tipo. Hipaso de Metaponto, es decir, era una ciudad de Grecia y era la misma ciudad que Pitágoras. Metaponto, entonces, nacido alrededor de 500 antes de Cristo. Y en el tiempo de Pitágoras, había la escuela de Pitágoras y había dos grupos de gente. La gente que tenían derecho a saber las cosas, seguir las clases del maestro, y la gente que solo tenían el derecho a escuchar las clases, pero sin ver las figuras geométricas. Entonces, habían clases divididas con una cortina, y había dos niveles. La gente que tenía derecho para escuchar las cosas, que se llamaban los acusmáticos, entonces los acusmáticos eran la gente que tenían derecho para escuchar y tiene la misma raíz que acústica, claro. Acústica, la gente que tenía derecho solo para escuchar. Entonces no podían ver las figuras geométricas porque había una cortina que escondía las figuras hechas por el maestro. Pitágoras. Era casi una secta. Y de hecho, la gente más avanzada que tenían acceso a los secretos del conocimiento eran la gente que tenían derecho para aprender. Y el aprendizaje en griego antiguo se escribe matema. Matema es las cosas que se aprenden, o bien el aprendizaje. Y la gente que tiene derecho para aprender eran los matemáticos. Entonces, y entre ambos había la cortina. Y el profesor enseñaba sus figuras a los matemáticos y la otra gente afuera de la cortina solo tenían derecho para escuchar. Y el jefe de los acusmáticos era Hipaso de Metaponto. Y hay una leyenda que dice que él descubrió la irracionalidad de la raíz cuadrada de 2 durante un viaje en bote. Y él explicó a sus compañeros matemáticos que la raíz de 2, entonces el problema central de esta escuela era hallar la fracción que correspondía a raíz de 2. Y el tipo mostró, no hay ninguna fracción, es imposible. Tenemos buena razón por no haber hallado tal fracción. Y los matemáticos se enojaron mucho porque para ellos este tipo era responsable de la destrucción de la armonía del mundo entre los números y la geometría. Y lo echaron por la borda. Eso que dice la leyenda. Hay otra leyenda que dice que el tipo tenía tan vergüenza que él se suicidó. Otra leyenda dice que no, murió durante el viaje porque los dioses estaban tan enojados que destruyeron el bote. Entonces hay un montón de leyendas sobre este tipo, pero entonces es claro que, y hay otras leyendas que dicen que de hecho los matemáticos como Pitágoras ya sabían el resultado, pero mantenían el secreto. Era un secreto de estado, es decir, el universo no tiene tanta armonía entre los números y la geometría, pero había que esconderlo a los acusmáticos. Y entonces, básicamente, es el tipo que traicionó los matemáticos y es gracias a él que voy a poder explicar la prueba, que la raíz cuadrada de 2. Y ahora pueden ver que no hay ninguna cortina,
Entonces vamos a ver el razonamiento de Ipaso de Metaponto. Pero al final no sabemos cómo fue, pero le fue re mal. Ah, es el precio para traicionar. Ok, vamos a ver el teorema que la raíz cuadrada de 2 no es un número racional. Pero voy a cambiar la formulación. Voy a cambiar la formulación porque ahora los axiomas de R no dicen que existen raíces cuadradas. Entonces no voy a asumir que existe la raíz cuadrada de 2, pero voy a cambiar un poquito el enunciado y voy a decir que no hay ningún racional cuyo cuadrado es igual a 2, que es idéntico. Teorema. No existe ningún racional tal que R cuadrado es igual a 2. Ok, vamos a ver que no existe ningún racional. Es claro que si existiera, entonces su opuesto también tendría cuadrado 2. ¿Claro? Si existiera un número racional cuyo cuadrado es 2, el cuadrado de su opuesto también sería 2. Entonces, hay dos soluciones. Si existe una solución en esta ecuación, hay dos soluciones, una positiva y otra negativa. Entonces, podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que la solución es positiva. Entonces, se supone. Entonces, vamos, y por supuesto, voy a tomar una cosa positiva, sin pérdida de generalidad. La demostración se basa en dos lemas. Un lema que ya vimos. Primer lema es que todo racional se puede escribir como fracción irreducible. Y fracción irreducible de la forma P sobre Q, donde P y Q no tienen ningún divisor común. Y no tienen divisor común de mayor que 1, por supuesto. Por supuesto que se pueden dividir por 1, pero no es una cosa interesante. ¿Ok? Ya vimos esto porque lo demostramos por el principio de buena ordenación. El segundo lema que voy a usar, lema 2, lema 1 y el lema 2, es que para todo entero, en Z, yo puedo observar que n es par si solo si su cuadrado es par. ¿Ok? ¿Acá es claro o tengo yo que demostrarlo? Es fácil, hay que distinguir dos casos, o bien n es par o bien n es impar. Dos casos. Dos casos. Entonces, o bien n es par. Es decir, n se escribe en la forma 2p. Esto implica que su cuadrado se escribe en la forma 4p cuadrado, es decir, 2 por 2p cuadrado. Y esto es número par porque es un múltiple de 2. El segundo caso es, o bien, n es impar. En este caso, n se escribe en la forma 2p más 1. Entonces, hay que calcular el cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado de 2p más 1? Es 2p más 1
cuadrado y se calcula, son 4p cuadrado más 4p más 1, que yo puedo escribir en la forma 2 por 2p cuadrado más 2p más 1. Y esto me muestra que es un número impar. ¿Ok? Entonces, los números pares tienen cuadrados pares, los números impares tienen cuadrados impares. Esto demuestra que un número es par si solo si su cuadrado es par. Ok, ahora vamos a demostrar que... Demostración del teorema. Es básicamente el razonamiento de la escuela de Pitágoras. No cambiamos el razonamiento porque era un razonamiento perfecto. Entonces, supongamos que dos cosas, R se escribe P sobre Q en forma irreducible, y acá yo puedo hacerlo porque yo sé que todo racional tiene una forma irreducible, y con un cuadrado, R cuadrado igual a 2. Voy a suponer que tengo una fracción irreducible y cuyo cuadrado es igual a 2. Es decir, P cuadrado sobre Q cuadrado igual a 2, o bien, es decir, acá yo me voy a equivocar, P cuadrado igual a 2Q cuadrado. ¿Ok? Ahora vamos a razonar con la paridad de P y Q. Tenemos que P cuadrado es igual a 2Q cuadrado. ¿Qué se puede deducir sobre P cuadrado? Es par. Entonces, por el lema, P es par. P es par. Es decir, P se escribe en la forma 2P'. Entonces, si yo reemplazo P por 2P', yo obtengo que 2P' cuadrado es igual a 2Q cuadrado. Es decir, 4P' cuadrado igual a 2Q cuadrado. Esto me implica que Q cuadrado es igual a 2P' cuadrado. ¿Qué se puede deducir sobre Q cuadrado? Es par también. Pero ¿qué se deduce sobre Q? Que es par. Entonces, mostré que P es par y que Q es par. ¿Qué se puede hacer? Claro, entonces ahora podemos simplificar, pero es imposible porque partimos de una fracción que no se podía simplificar. Terminado. Esto demuestra que tal fracción no puede existir. Acá hay que hacer una observación sobre la demostración que es muy interesante. Durante toda la demostración supuse una cosa falsa, precisamente para determinar que era falsa. En la matemática no tenemos vergüenza suponer cosas falsas, porque el único método para saber que mi hipótesis era falsa era suponerla y ver cuáles eran sus consecuencias. Y cuando yo llego a una absurdidad, luego yo puedo decir, ok, mi hipótesis inicial era absurda. Entonces es muy importante saber que en la matemática, en general, cuando se demuestra una implicación A implica B, hay que suponer A y llegar a B. Es así que se demuestra una implicación, A implica B. Se supone A y llegamos a B. Es decir, pero durante toda la demostración, actuamos como si A fuera verdadero. Incluso si después descubrimos que es falso. Es una cosa muy importante, porque una demostración matemática es una investigación. Entonces, necesitamos poner hipótesis al ensayo. ¿Ok? Y de mismo modo, demostrar que A no se cumple es lo mismo que partir de A y llegar al absurdo. Es decir, una cosa obviamente absurda. Entonces, es muy importante que en matemática, cuando tenemos todo derecho para poner hipótesis,
Y incluso cuando las hipótesis después descubrimos que son falsas. Ok, entonces tenemos que este resultado muy importante de hipazo de metapunto. Ok, vimos la demostración y ahora el problema es que tenemos que restaurar la armonía del mundo, porque rompimos la armonía del mundo ahora. Es claro que no tenemos bastantes números para llenar la recta, ¿no? Nos faltan números. Entonces, es el último axioma, el axioma de completitud, que voy a enunciar y después vamos a tomar el resto para explicar el sentido de lo que voy a enunciar. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia de textura entre los racionales y los reales. Es decir, es claro que en esta figura, esta cosa es distinto de todas las fracciones posibles con P y Q en Z. ¿Ok? Entonces no se puede escribir como fracción. Y ejercicio, ahora que entienden la demostración de hipazo de metapunto, modificar la demostración para demostrar que raíz cuadrada de 3 tampoco es racional. ¿Y la raíz cuadrada de 4 es racional o no es racional? Sí, porque es entera. Pero de mismo modo se demuestra que los únicos números naturales cuya raíz cuadrada es una racional son los cuadrados perfectos. Es decir, si yo tomo la raíz cuadrada de 3, o de 5, o de 7, o de 8, o de 10, o de 11, etc., siempre voy a obtener un nuevo número irracional. Y son modificaciones, hay que reemplazar par por múltiple de 3, múltiple de 5, etcétera, etcétera. Entonces, era un gran problema para los matemáticos, y es la razón porque en los elementos de Euclides, que es un libro muy importante del siglo III y IV a.C., se considera que ese libro, quizás que ese libro que tuvo la influencia mayor en la historia de la humanidad. Es decir, hay dos tipos de gente, la gente que piensa que el libro más importante es la Biblia, y la otra gente que piensa que el libro más importante fueron los elementos de Euclides. En términos de copias, los elementos de Euclides superan la cantidad de copias. Es un libro muy importante que era la suma de toda la matemática conocida en el siglo III a.C. Y es un libro, por supuesto, que ya conocieron, ya sabían que la raíz cuadrada de 2 era un irracional. Entonces tenían un problema, tenían dos cosas, los números que solo eran racionales, y cuando querían representar cantidades irracionales, usaban la recta. ¿Ok? Porque tenían un sistema de números incompleto. Y sabían que tenían un sistema de números incompleto. Entonces, todo el trabajo ulterior consistía en restaurar la armonía del mundo. Es lo que vamos a hacer. Vamos a introducir un nuevo axioma que nos va a permitir construir nuevos números para restaurar la armonía del mundo. Entonces, es un buen programa para hoy, ¿no? El axioma de completitud que voy a explicar es todo. Entonces es el axioma 4, es el cuarto grupo que solo tiene un axioma. 4, todo subconjunto de R no vacío y superiormente acotado tiene supremo. Y ahora hay que decodificar esta cosa. Subconjunto, entendemos, es una parte de R. Todo subconjunto de R. No vacío, ya sabemos lo que significa. Hay que explicar dos cosas. Lo que significa superiormente acotado, y hay que explicar lo que significa un supremo. ¿Ok? Entonces voy a introducir el vocabulario que corresponde. Entonces, nueva parte. Vamos a hablar de cotas inferiores, superiores, de mínimo, máximo, ínfimo y supremo.
Ok. Entonces, cota inferior superior, cota inferior superior, mínimo, máximo e ínfimo y supremo. Es el vocabulario que yo tengo que definir para explicar el sentido del axioma. Definición. Sean, entonces me voy a dar dos cosas, un subconjunto de R y un número K. Ok, y ahora voy a definir la cota inferior, la noción de cota inferior y la noción de cota superior. Hay gente que cursan por primera vez en esta sala, entonces son la gente que van a descubrir nuevas cosas. Entonces digo que K es cota superior, cota inferior de A si para todo X en A, K es menor o igual a X. Es decir, si K es menor o igual a todos los elementos de A. ¿Ok? Entonces la figura es una figura sencilla. Yo tengo esto, mi recta, acá es mi conjunto A. Ok, yo puedo decir que este número K es una cota inferior. Es menor o igual a todos los elementos de A. Ok. ¿Qué se puede observar? ¿Es única o no es única si existe? No, es claro, porque si yo tengo una cota inferior y que yo voy a la izquierda, todavía tengo una cota inferior. Y de modo simétrico, una cota superior es al revés. Si para todo X en A tenemos que K es mayor o igual a X. Por ejemplo, una cota superior estaría acá. Entonces, la observación es que a veces no hay, siempre existen cotas inferiores y superiores. Sí, claro, pero si no tiene, ¿hay contraejemplos? ¿Sí? Z, por ejemplo. Z, no hay ningún real que es más chico que todos los enteros relativos. Y tampoco hay ningún real que es mayor que todos los enteros relativos. ¿Ok? Entonces, hay conjuntos que no tienen cota inferior. Pero la cosa que es clara, que es cuando yo tengo al menos una cota inferior, todo lo que es menor o igual a una cota inferior, todavía es una cota inferior. Y de modo simétrico. Es decir, la observación es que si K es cota inferior, entonces cota inferior de A es cota inferior de un subconjunto, entonces todo K' menor o igual a K también lo es. Y de modo simétrico, si yo tengo una cota superior de A, entonces todo K' mayor o igual a K también lo es. ¿Ok? Entonces hay conjuntos que tienen cotas inferiores. Por ejemplo, voy a considerar los siguientes conjuntos. Este conjunto tiene cota inferior, tiene cota superior, hay que darme una cota inferior. Sería, por ejemplo, 0 es una buena cota inferior. Y acá, 1.000.000, 3, 1.000.000. 2 también es cota inferior, es superior. 2 también es mayor o igual a todos los elementos. ¿Ok? Este conjunto, por ejemplo, ¿tiene cota inferior?
¿No? ¿Tiene cota superior? 0, por ejemplo. Ok, ahora vamos a hablar de máximo y de mínimo. Definición. Sea A un subconjunto y K un real. Se dice que K es el mínimo de A si K es cota inferior y también pertenece a A. Por ejemplo, esto, conocemos una cota inferior que pertenece a A, es 1 y es único. Entonces, este conjunto tiene mínimo y es 1. ¿Ok? Y tiene max, entonces, y la cosa dual es el máximo. Cota superior de A y pertenece a A. ¿Ok? Entonces, ¿este conjunto tiene máximo o no? Sí. ¿Sí? 2. Ok, ahora vamos a considerar este conjunto. ¿Tiene mínimo o no? No tiene mínimo, porque un buen candidato para ser el mínimo debería ser 1. El problema es que está afuera. Entonces, este conjunto no tiene mínimo, pero tiene máximo. Y de modo simétrico, este conjunto tiene mínimo, pero no tiene máximo. ¿Ok? Entonces, la primera observación es que cuando existen, el mínimo y el máximo son únicos. ¿Ok? ¿Ok? Esta cosa es importante. ¿Entienden la diferencia entre cota inferior y mínimo? Cota inferior es algo que está a la izquierda del conjunto, pero para ser el mínimo también tiene que pertenecer al conjunto. Ok, el problema es que ahora tenemos un problema para calificar este punto. Porque, ¿qué se puede decir sobre este punto? Vamos a considerar el ejemplo, este ejemplo. El problema es que 1 es, ¿qué es? No es un mínimo, pero ¿qué es? Es una cota inferior. ¿Y qué propiedad tiene respecto a las otras cotas inferiores? Es la cota inferior mayor del intervalo. Y es así que vamos a llamarla el ínfimo. ¿Ok? Ahora vamos a introducir el ínfimo. Ok, entonces definición. Ahora me doy un subconjunto de R no vacío. Se dice que un número K en R es el ínfimo de A si es la cota inferior más grande de A. Es decir, todas las cotas inferiores, sería mejor decir que es la cota inferior de A más grande. ¿Ok? Porque es una cota inferior de A. Y en todas las cotas inferiores es la más grande. Y el supremo se define de modo dual. Olvidé decir otra cosa antes de hablar del supremo. ¿Qué digo esto? Digo que decir que es la cota inferior
de A más grande es lo mismo que decir que es el máximo de todas las cotas inferiores. Entonces, también es el máximo del conjunto de las cotas inferiores de A. Es decir, de hecho, el ínfimo es un máximo, no es el máximo de A, es el máximo del conjunto de las cotas inferiores de A. Y de modo simétrico, el supremo se define de A si es la cota superior de A más pequeña. Y de modo análogo es equivalente a decir que es el mínimo del conjunto de las cotas superiores de A. Es decir, el ínfimo. Olvidé dar las notaciones. Acá, como el mínimo y el máximo son cosas únicas, hay una notación. Notación. Min de A y max de A. Cuidado, no siempre existe. A veces no existe. Y de mismo modo, el ínfimo de A es el máximo del conjunto de las cotas y las cotas inferiores de A, es decir, y de mismo modo el supremo de A, cuando existe, es el mínimo de las cotas superiores de A. ¿Ok? Pero no siempre existen. Pero cuando existen, es claro que son únicos, porque esto es un máximo y es único, y eso es un mínimo y es único. ¿Ok? Entonces, cuando existen supremo e ínfimos, entonces este conjunto tiene mínimo, no, tiene ínfimo, sí, es 1. Acá tiene máximo, 2, tiene supremo, sí también, porque el máximo en particular es un caso particular de supremo. ¿Ok? De hecho, tenemos lo siguiente. Se puede observar que, se puede observar que el supremo de A pertenece a A si y solo si el supremo es igual al máximo. Y de mismo modo, el ínfimo pertenece a A si y solo si el ínfimo es el mínimo. Es decir, cuando tenemos un supremo que pertenece al conjunto, es el máximo. Cuando tenemos un ínfimo que pertenece al conjunto, es el mínimo. ¿Ok? Pero ahora tenemos todo el vocabulario. ¿Ok? Y por supuesto, hay un montón de conjuntos. Hay un montón de conjuntos que no tienen supremos. Por ejemplo, si yo tomo este conjunto, 0 hasta el infinito, este conjunto tiene ínfimo y mínimo, pero no tiene supremo. Claro, porque no tiene cota superior. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Es claro que este conjunto no puede tener supremo porque no tiene cota superior. Entonces, como el conjunto de las cotas superiores es vacío, no hay ningún mínimo de las cotas superiores. ¿Ok?
Y le pregunta, ok, entonces, un primer criterio para tener un supremo sería tener una cota superior. Ahora, supongo que yo tengo un conjunto que tiene una cota superior. Es el ejercicio. Supongo que yo tengo A. Yo quiero construir un conjunto A que tiene una cota superior, acá, pero que no tiene supremo. ¿Pueden darme un ejemplo de tal conjunto? Un conjunto que tendría una cota superior sin tener supremo. ¿Conocen tal conjunto? De hecho, no existe, y es la propiedad fundamental de R. Es lo que distingue R de Q. Es la propiedad fundamental. Es decir, cada vez que yo tengo un subconjunto no vacío y que tiene una cota superior, necesariamente tiene supremo. Y vamos a ver ahora axioma 4. Y es una propiedad que no se cumple en Q y vamos a ver inmediatamente un contraejemplo. Ok, cota inferior, cota superior, mínimo. Yo tengo que verificar todo esto. Entonces, axioma de completitud. Y es el último axioma que caracteriza R. Completitud. Axioma 4. Axioma 4 es si A es un conjunto de R no vacío, si A es un conjunto de R, A no es vacío y si tiene cota superior, al menos una cota superior, una cota superior, entonces tiene supremo. Y es una cosa que no se ocurre en Q. Y vamos a ver, ¿entienden el concepto? La idea es muy geométrica, es una idea que viene de la geometría. Dice, si yo tomo cualquier conjunto que puede ser muy, súper, re, mega complicado, pero a partir de que yo sé que mi conjunto no es vacío y que tiene una cota superior, sin saber nada sobre ese conjunto, ya sé que tiene un supremo. ¿Ok? Y vamos a ver ahora que esto nos permite definir un montón de nuevos números como supremos. Porque es una operación, una nueva operación. La nueva operación es una operación que toma un conjunto no vacío superiormente acotado y que me construye un nuevo número que es su supremo. Entonces vamos a usar esta nueva operación para construir nuevos números. Ejemplo. Voy a hacer la siguiente definición, sea A, el conjunto de todos los reales, que son, voy a tomar este conjunto, por ejemplo, el conjunto de los reales, tales que voy a tomar conjuntos positivos y tales que su cuadrado es menor o igual a 2. Es un conjunto bien definido. ¿Ok? ¿Ese conjunto no es vacío o es vacío? No es vacío. ¿Cuál sería un elemento de este conjunto? 0, pero 0 no es positivo. 1 funciona. Y acá hay que pensar un poquito. ¿Cuál sería una cota superior? No sabemos que tal número existe. 2 sería una cota superior. Se puede demostrar. 2 es una cota superior. Entonces, tenemos que 1 pertenece a este conjunto y 2 es cota superior.
Ahora, por el axioma, tiene un supremo que se llama la raíz cuadrada de 2. Esta es la definición de la raíz cuadrada de 2. Por supuesto, hay que trabajar mucho y vamos a ver que hay que trabajar mucho para mostrar que el cuadrado de este nuevo número vale 2. Exactamente. Entonces, tiene el supremo y se puede tomar como definición. Raíz cuadrada de 2, por definición, es el supremo de este conjunto. Es una nueva técnica que ahora vamos a introducir para construir nuevos números. Y esto me va a rellenar toda la recta real. Me va a llenar la recta real con todos los números que faltan. Pero es una operación muy complicada, porque es una operación que toma un conjunto y a partir de un conjunto de números me construye un nuevo número. ¿Ok? Entonces, el problema es ¿cuál es el cuadrado de este número? Habría que demostrar que el cuadrado de este número es igual a 2. Y no es claro por esta definición. Está muy lejos de ser claro, ¿no? Entonces vamos a introducir nuevas herramientas para verlo. Vamos a hacer la demostración la próxima vez, pero vamos a ver que para demostrarlo se necesita un montón de herramientas. Pero es la nueva operación que tenemos, el supremo, que es un constructor que permite tomar un conjunto no vacío y superiormente acotado y que me construye automáticamente un nuevo número. O quizás un número anterior que ya existía. ¿Y cuál es la observación? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo hiciera la misma construcción en Q? En Q, yo podría reemplazar R más por Q más y yo obtendría un conjunto de racionales. Y este conjunto en Q no tiene supremo. Sería un subconjunto de Q, no vacío, superiormente acotado y que no tiene supremo en Q. Entonces contradice el axioma 4, ¿no? Sí, contradice porque Q no satisface el axioma 4. El axioma 4 para Q es falso. Ahora tenemos una propiedad que distingue Q y R. ¿Entienden la idea? Es la cosa más importante. Es decir, es esto que define, esta cosa parece idiota, pero es esto que define la textura de los reales. Es una cosa muy profunda. Y tuvimos que esperar el siglo XIX para entender esta cosa. Es decir, la gente hacía análisis 2 siglos antes sin conocer este axioma, pero tenían intuiciones, entonces tenían que hacer razonamientos flojos, pero al final descubrimos este axioma que dice, ok, esta cosa. Y hay un teorema muy importante, que es que ahora se puede decir que R es un cuerpo totalmente ordenado, completo. ¿Ok? Y esta palabra, esta frase, caracteriza a R. Hay un teorema que dice que es el único objeto en el universo que es a la vez un cuerpo totalmente ordenado y completo. No hay dos cuerpos totalmente ordenados y completos. Hay un único y se llama R. ¿Ok? Entonces esta lista de axiomas no solo se cumple para R, pero no hay ninguna otra estructura que cumple la misma lista de axiomas. Entonces es una caracterización. Entonces, ahora, cuando vamos a hablar con los extraterrestriales, vamos a decir, ok, R es el único cuerpo totalmente ordenado completo y van a entender lo que digo. ¿Ok? Porque es una definición, hay un único objeto en el universo que cumple estas propiedades. Ok. Vamos a ver algunas consecuencias del axioma de completitud. Entonces, ahora la pregunta natural sería, acá hay una pregunta que es, con esta definición, ¿cuál es el cuadrado de este número? ¿Cuál sería el cuadrado? Vamos a demostrar que es 2, pero hay un montón de trabajo para hacer antes.
¿Preguntas sobre la idea de completitud? Es la cosa más importante de todo el curso. Es lo que permite entender la diferencia entre los racionales y los reales. Y de hecho, se puede demostrar, es un resultado también del siglo XIX, que hay infinitamente más reales que racionales. Es decir, cuando se añade este axioma, hay una explosión de la cantidad de números. Esto me añade un montón de nuevos números y con este axioma vamos a construir todos los números que nos faltan, el logaritmo de 2, pi, e, y todas estas cosas siguen de este axioma. Con los otros axiomas, la única cosa que yo podía hacer era construir fracciones. Ahora podemos construir todo el resto. Ok, entonces, ¿qué piensan de esta cosa? Entonces, mi objetivo es restaurar la armonía del mundo. Y lo que digo es que este axioma es la restauración de la armonía del mundo. Pero hay algo que falta en la armonía, ¿no? ¿No piensan que hay algo que falta? Falta de simetría. Solo me habla de supremos, ¿no? ¿Y qué dice sobre los ínfimos? ¿Qué sería la cosa equivalente para los ínfimos? Exactamente. Entonces, la cosa equivalente para los ínfimos sería todo subconjunto no vacío y inferiormente acotado tiene ínfimo. ¿Ok? Entonces, ¿se necesita añadir un segundo axioma para los ínfimos? No, porque se deduce del primer axioma. Entonces, primera proposición, vamos a mostrar la propiedad simétrica. Proposición, si A está incluido en R, A es no vacío y inferiormente acotado, entonces A tiene ínfimo. Ahora es mi figura. Yo tengo mi conjunto A. Yo tengo una cota inferior y yo quiero demostrar que existe un ínfimo. ¿Qué voy a hacer yo? Exactamente, voy a tomar la figura en espejo. ¿Y cuál es la operación que me va a permitir construir el espejo? El opuesto. Ok, demostración. Sea, voy a considerar el siguiente conjunto. A', el conjunto de todos los opuestos de los elementos de A. ¿Entienden la idea? Yo pongo mi conjunto al revés. ¿Qué se puede decir? ¿Es vacío o no vacío? No vacío porque si X pertenece a A, su opuesto va a pertenecer a A', ¿no? Entonces no es vacío. ¿Y es superiormente acotado o no? ¿Sí? ¿Cuál sería una cota superior? Menos K, claro. Por construcción, A' no es vacío y está acotado superiormente por menos K, y es la imagen en espejo. Es decir, ahora tenemos A acá, A', acá tenemos menos K, y tenemos, ok, una cota superior. ¿Cómo tiene cota superior y no es vacío? Tiene un supremo por el axioma. ¿Ok? Por el axioma de completitud, A' tiene supremo. ¿Ok? Que voy a escribir sup de A'. Entonces acá hay un supremo. Pero lo que me interesa
no es el supremo de A'. Lo que me interesaría sería el ínfimo de A. ¿Cuál sería? El opuesto. Y después solo hay que verificar que si yo tomo este opuesto, es el ínfimo de A. Y se verifica que el opuesto del supremo de A' es el ínfimo de A. Y solo hay que escribirlo y es muy fácil. Geométricamente se ve muy bien. ¿Ok? Entonces, la moraleja es que si yo tengo la propiedad para el supremo, haciendo el razonamiento en espejo, obtengo la misma propiedad para el ínfimo. ¿Ok? Entonces, es otra formulación posible para el axioma de completitud. Tenemos dos formulaciones equivalentes y solo hay que elegir una. Ok. Ahora tenemos el axioma de completitud. Vamos a hablar de, no sé si yo tengo tiempo. Sí, perfecto. Y vamos a hablar de razonamiento, no sé si, ok. Razonamiento a menos de epsilon. Cosa muy importante en él. Ok, entonces, el objetivo para la próxima clase será demostrar que este supremo, su cuadrado es igual a 2. Y esto nos dará una construcción de la raíz cuadrada de 2, a partir de los axiomas. ¿Ok? Ahora necesitamos un montón de herramientas para trabajar con este axioma. La idea es que ahora, antes solo teníamos reglas algebraicas para manipular los números reales, pero ahora los nuevos números surgen a partir del orden. Es una cosa completamente nueva y se necesitan un montón de herramientas para esto. La primera proposición es la siguiente. Dice lo siguiente. Sean A y B dos reales tales que... dos reales. Si yo tengo que A es menor o igual a B más epsilon para todo epsilon positivo, entonces, ¿qué puedo concluir yo? Ahora hay que entender lo que significa esta desigualdad. Mi objetivo sería demostrar que A es menor o igual a B, pero a veces es una cosa difícil para hacer. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a dar una pequeña distancia de seguridad, solo para facilitar las cosas. Es claro que si yo añado un pequeño número acá, va a ser más fácil demostrar que A es menor que esto, porque voy más a la derecha, porque tengo más espacio. Pero la propiedad muy importante es que cuando yo tengo esta cosa para todos los epsilon, entonces yo puedo deducir que A es menor o igual a B. ¿Ok? Se llama demostrar una desigualdad a menos de epsilon. Es decir, cuando yo deseo demostrar una desigualdad A menor o igual a B y que es demasiado complicada, y vamos a ver que esto va a ocurrir quizás 500 veces en este curso, yo deseo demostrar tal desigualdad, pero es demasiado complicada, yo voy a darme un pequeño de aire para respirar, un epsilon positivo cualquiera, y esto me va a ayudar, me dará más espacio para demostrar que la desigualdad se cumple. Pero si se cumple para todos los epsilon positivos, yo puedo deducir que se cumple sin el epsilon. ¿Ok? Y hay una variante, que es si A es estrictamente menor que B más epsilon, para todo epsilon, entonces, ¿qué puedo concluir yo? Que A es estrictamente menor a B. ¿Es lo que quieres decir? Sí.
gracias, pero perdido, puedes jugar otra vez, es menor o igual también. Acá, cuidado, haya una trampa. Es decir, si tienes esto para todo epsilon, quizás que tendrás menor o igual. Por ejemplo, yo puedo decir que 0 es estrictamente menor que 0 más epsilon para todo epsilon. Pero yo no puedo deducir que 0 es menor que 0. ¿Viste? Entonces, cuidado, la variante a veces yo puedo poner un estrictamente menor acá, pero en la conclusión yo tengo que mantener el menor o igual. ¿Ok? Y es claro que la variante es implicada por la versión fuerte. Porque es claro que si yo tengo esto, ¿ok? Entonces tengo esto. Entonces tengo esto, es decir, esto. Entonces es claro que la versión más fuerte es la versión arriba. Ok, vamos a demostrarlo. Y se demuestra por el absurdo. Demostración por el absurdo. Entonces, supongamos, demostración por el absurdo. Supongamos que A no es menor o igual a B. ¿Pero qué significa debido al orden total? Si A no es menor o igual a B, entonces es mayor a B. ¿Ok? A es mayor a B. ¿Ok? ¿Es claro? ¿Cómo es A es mayor a B? Yo puedo hacer un montón de cosas. Acá es importante ver que usé el axioma 3.1. El axioma que dice que yo siempre puedo comparar dos números. Entonces, si hay una comparación que no funciona en una dirección, necesariamente tiene que funcionar en la otra dirección. ¿Ok? A es mayor que B, pero si A es mayor que B, yo puedo definir epsilon. Sea epsilon igual, voy a tomar la diferencia, A menos B, y voy a dividirla por 2. Y ahora, yo puedo observar que B más epsilon, es claro que como epsilon y este número como A menos B, A es mayor a B, entonces A menos B es positivo. ¿Ok? Y si yo divido por 2, también tengo una cosa positiva. Entonces, ahora tengo un epsilon positivo. A, B más epsilon, es claro que es menor estrictamente que B más 2 epsilon, ¿no? Porque epsilon es menor que 2 epsilon. ¿Ok? Pero B más 2 epsilon es igual a B más A menos B. Por construcción de epsilon. Y es igual a A. Entonces demostré que B más epsilon es menor que A. Entonces contradije la hipótesis. ¿Claro? Esto contradice la hipótesis. Luego tengo que B más epsilon no puede ser mayor o igual a A, contradicción. ¿Ok? Entonces es muy importante ver que en análisis necesitaremos este epsilon para respirar, para darnos un poquito más de espacio, solo el tiempo de demostración. Pero como epsilon es cualesquiera, después se puede concluir la desigualdad deseada. ¿Ok? Era el primer resultado. Se llama demostrar una desigualdad a menos de epsilon. Y el segundo resultado que voy a mostrar es demostrar una igualdad a menos de epsilon.
proposición igualdad a menos de epsilon. Sean, me doy dos números en R. Si la distancia, ¿cómo se expresa la distancia en R entre dos números? Depende de en qué dirección están. El valor absoluto de la resta. Entonces, si el valor absoluto es menor que epsilon para todo epsilon, entonces A es igual a B. Entonces, para demostrar, esto se llama demostrar una igualdad a menos de epsilon. Es decir, en lugar de demostrar que los dos números son iguales, que en general es una cosa horrible para hacer en análisis, vamos a demostrar que son cercanos a menos de una precisión cualquiera. Y si son cercanos a menos de cualquier precisión, entonces son iguales. ¿Ok? Y se llama demostrar una igualdad a menos de epsilon. ¿Ok? Demostración, ahora es muy sencilla. Demo por la proposición anterior. Es claro que cuando tenemos esto para todo epsilon, esto implica que esto es negativo o nulo. Pero un valor absoluto siempre es positivo o nulo. Entonces, A menos B es nulo, entonces A es igual a B. Por la proposición anterior. Acá apliqué la variante al caso donde puse acá el valor absoluto de la diferencia y acá puse 0. ¿Entienden la idea? Es decir, el análisis consiste en demostrar igualdades entre números teóricos, mostrando que son tan cercanos que queremos. Pero nunca se demuestra directamente que son iguales. Es la cosa interesante. Es decir, tenemos ahora un pequeño espacio y es la técnica más importante de todo el análisis, consiste en saber demostrar igualdades a menos de epsilon. Cuando tenemos expresiones complicadas, no se puede demostrar directamente que son iguales, pero solo se puede razonar al menos de epsilon. ¿Ok? Y ahora, no sé si ya tengo tiempo para hacer más cosas. Yo pienso que no. Entonces, vamos a ver el resto por la próxima vez. Entonces, gracias.